El mercado eléctrico está registrando una impresionante evolución. Hoy estamos viendo cómo se extienden paneles solares en algunas casas y probablemente lo veamos en muchas ciudades o pueblos mágicos del país, dado que se ha creado un fondo con recursos provenientes de las empresas que están entrando al mercado para que se pueda llevar la electricidad inclusive a los lugares más remotos y alcanzar el 100% de cobertura. De este tema vamos a platicar con el subsecretario César Hernández. Él es subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Es un gusto para nosotros recibir ahora en esta billetera al subsecretario de Electricidad, César Hernández. Ustedes saben que la transformación que ha propiciado la reforma eléctrica es tan profunda que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a solamente prender el foco en la casa, apretar el switch y tener electricidad. Pero, ¿qué va a pasar o cómo estamos consumiendo energía eléctrica? ¿Qué tan limpia es? ¿Qué tanto contamina el ambiente? ¿Qué tanto no? ¿Es sostenible este ritmo de crecimiento de la demanda eléctrica del país? De todo eso sabe él. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, César? Hablando de víctimas de la contaminación precisamente por fuentes no naturales o, digamos, sustentables, bueno, soy una víctima, por eso me oigo así con la nariz constipadita. Pero precisamente lo que preguntaba Alicia, ¿cómo está la generación? ¿Qué cuántas son de fuentes fósiles? ¿Cuántas son renovables? ¿Hacia dónde vamos? Mira, venimos de un pasado donde mucha de la generación eléctrica se hacía con el combustóleo, con esto que residuo de los procesos de refinación, y es un combustible muy contaminante. A raíz de los 90s comenzó a entrar de una manera muy fuerte el gas natural. Fue esta apertura limitada que hubo, entraron ciclos combinados, hubo un cambio tecnológico importante. ¿Y qué pasa con eso? ¿Se están pasando de moda o simplemente la matriz ahora es diferente? Está cambiando una parte porque es mucho más barato el gas natural que el combustóleo, y ya no estamos obligando a CFE a consumirlo, entonces se ha dado una sustitución importante de centrales. Y el fenómeno nuevo es la entrada de las renovables, de las generación solar, eólica, que vienen con mucha fuerza. Comenzando la administración teníamos poquito menos de 4% de generación eólica y solar, y con las subastas que hicimos el año pasado y los proyectos que hemos estado viendo que están despegando el país, vamos a terminar con un 5% adicional para finales de la administración. El primer año Sería como un 9%, total, del total. A final de la administración yo creo que vamos a llegar como a tener ese 9, por ejemplo, en solar, eólica, ya de la capacidad instalada, quizá primer año de la siguiente. Hidráulica, hay un potencial grande en mini hidros. El potencial de las grandes hidroeléctricas se desarrolló hace tiempo, pero los últimos grandes proyectos como La Parota, que estaba en Guerrero, han tenido muchos problemas sociales. Pues claro. Y las otras, digamos, el otro gran Pues potencial... ahorita tienes un gran problema en el sur, ¿no? Con la de Chicoacén. Chicoacén La 2. expansión. Chicoacén 2, que era una expansión pequeñita, que también El se complicó. Zapotillo. Sí. Es decir, eso como que pasó de moda por los problemas sociales, pero ¿cómo se está compensando? Se está compensando con las otras fuentes, con la eólica, con la solar, que están creciendo de manera muy importante. Hace 2 semanas estuve en Tamaulipas, se está inaugurando un parque que se llama Tres Mesas, y es una cosa hermosa. Son casi medio centenar de aerogeneradores, los más altos, los más grandes, unas hélices gigantescas, y son pros que venían de principios de la administración, parecían difíciles de lograr, y ahora en una de las otras mesas se está construyendo otro parque eólico. México, cuando llegas a la ciudad, se ven poquitos paneles comparado con cuando llegas, por ejemplo, a ciudades europeas. Y tiene que ver con que la regulación era una regulación que no era muy amistosa a la conexión de este tipo de dispositivos en las casas. En el último año sacamos, consensado con la CRE, con CFE, un nuevo procedimiento que básicamente recortaba los plazos y te daba derechos como consumidor a hacer varias cosas con tus paneles. Y después sacó la Comisión Reguladora de Energía una resolución que lo que decía es cuánto te deben de pagar cuando tú inyectas energía a la red y cuánto les pagas, cuánto te cobran ellos por respaldo. Pero no etcétera. está fácil hacerlo, ¿no? O sea, la red no está hecha para entrar y recibir, y ahorita hay un amparo de por medio. Sí, tienes que poner medidores bidireccionales. Es un tema complicado,
Porque además apenas están cambiando los medidores viejos por por nuevos. Pero Y ahora ni los siquiera tienen que hay que meter cambiar. estos otros. Sí. Ni siquiera son bidireccionales los nuevos. Ahí, el tema es como un cambio son electrónicos. que está en todos los países. Tú ves a los países y ves ahí el futuro de la energía y todos lo que te están diciendo es las redes están recibiendo cada vez más energías intermitentes, solar, eólica son las más claras, pero también se está moviendo la generación a la periferia. Es un poco con la revolución de las telecomunicaciones, que ya no eran grandes computadoras, sino chiquitas por todos lados, el Internet. Pues sí, hoy te conectas con los celulares, ¿no? Y esa es una revolución que se está viendo en los sistemas eléctricos también. Wow. Un tema que es interesante es, tenemos esta combinación de nuevas alternativas de energía, pero también tenemos nuevos oferentes de energía en México. Sí. No nada más está la Comisión Federal de Electricidad, están nuevos participantes. En el mercado de pronto ves empresas que ya son, hasta la misma CFE se ha transformado y le pone clientes sofisticados o no, ¿no? Sí. Pero hay 17 nuevas empresas que están haciendo la intermediación de energía eléctrica. ¿Cuánto se está invirtiendo en el sector? ¿Qué es eso de las subastas de energía? Pues uno de los resultados de la apertura que se dio con la reforma eléctrica es precisamente que están comenzando a entrar las empresas diferentes de CFE y que CFE se ha dividido en varias empresas a su vez. 7, ¿no? Sí, en generación 7 empresas. Lo que vamos a ver, ahorita lo que vemos es la punta del iceberg. En las subastas, unos procesos grandes de compra de energía que ha organizado la Secretaría con el SENACE y con la CFE, en la última entraron 24 empresas, en la primera habían entrado 11. A veces los números no te dicen nada, pero cuando ves en una lámina los logos de las empresas que están entrando, que van a comenzar a estar participando a raíz de estas subastas, te das cuenta de que hay empresas de Corea del Sur, de China, de varios países europeos, de Estados Unidos, de Canadá, de los Emiratos Árabes, y que ya están ahí, están desarrollando proyectos, no las ves todavía, las vas a ver en 3 años. Cuando ves el mercado a corto plazo, que es otro mercado ya no así de subastas, sino donde todos los días se compra y venda energía, tenemos ya más de 20 participantes ahora. Algunos de los PIEs que antes tenían contratos con CFE están vendiendo energía al mercado. Estoy hablándote de Mitsui, de Iberdrola, de Gas Natural Fenosa. ¿Ya directo ellos? Ya directamente ellos, desde principios de este año. Entonces, ahorita no lo vemos porque apenas está comenzando, pero es un segmento que va a crecer mucho y como es en competencia, pues tienen que bajar los precios. Justamente eso, estás generando una competencia, pero también estás generando una cadena de valor mucho más fortalecida en donde se generan muchas oportunidades de negocio en muchos niveles. Cuéntanos de eso, por favor. Bueno, en generación, por ejemplo, México tiene una circunstancia excepcional, por eso han venido estos inversionistas, de que es una economía grande que además está creciendo. Las europeas, Canadá, Estados Unidos, ya su demanda eléctrica no crece porque son economías que ya alcanzaron un nivel de madurez grande. Los jugadores que están entrando al mercado, aquí había desarrolladores Aprovechemos chiquitos. y cuéntanos también de esta generación distribuida con el proyecto social que pusieron en marcha, porque pues pareciera que solo los de tarifa DAG, o sea, los de ingresos del último decil y ricos, pueden Los poner... que pagan mucho. Pueden Gastan poner y paneles solares, pero hoy se dio a conocer algo verdaderamente sorprendente. Sí, bueno, México tiene todavía 2 millones, casi 2 millones de gentes que no tienen electricidad, que viven como en la época de las cavernas, o queman velas o leña, pero están sobre todo en lugares muy alejados. Son lugares que no son rentables, a veces son lugares que son inseguros y además que están remotos. Complejos, güey. Complejos. Lo que hicimos como parte de la reforma es meter un fondo que se alimenta con un pedacito de los ingresos del mercado eléctrico, donde todos los que están compitiendo contribuyen. Y ese fondo no tiene que ser rentable, ese sí puede financiar proyectos para electrificar a la gente que está muy alejada. Pura y dura inversión social. Con inversión social. Y ahí lo que estamos haciendo son unas subastas, donde invitamos a empresas que tienen experiencia poniendo generación en lugares lejanos, manteniéndola, porque es importante, no nada más llevas, por ejemplo, unos paneles solares y los dejas ¿Es ahí por en un pueblo. invitación o...? Es una convocatoria que se publicó, que es pública. Los que tengan capacidad de llegar a las poblaciones que no están electrificadas y que están muy remotas, pues ofrecen, y ahora sí que el que lo hace al menor costo para el fondo. Incluyendo mantenimiento. Incluyendo mantenimiento y sobre todo reemplazo de las baterías. Y
Muchas veces lo que pasaba es llevas los paneles, se te descomponen y ya, digamos, los usas ya después de mesa ahí para... Esto además les da una extraordinaria oportunidad en términos de responsabilidad social, ¿no? Porque están llegando a comunidades complejas. Complejas, pero les estamos pagando para llegar, les estamos obligando a que reemplacen la batería para que no se echen a perder después de 4 años. Les estamos diciendo que deben dar capacitación y todo eso se los estamos pagando con este nuevo fondo. Pero ¿y por qué en esta zona, si la electricidad en México es el servicio de mayor penetración, ¿no? Está alcanzando un récord verdaderamente histórico, más del 98%. 98.5. ¿Ves? 98.5. Estados Unidos, que es el país más desarrollado y más capaz del mundo, alcanza 96, o sea, estamos un poquito por arriba. Para tener costos más bajos tienes que reemplazar las centrales viejas, ineficientes. Para tener energía limpia tienes que poner generación solar, eólica, geotérmica, mini hidroeléctrica, etc. Y como es infraestructura, te tardas 3, 4 años en que comiencen a entrar. ¿Qué es lo bueno? Que ya estamos viendo las empresas que están entrando en la subasta, sus inversiones en 3 años son de $6.6 billones. Y para completando la pregunta de Oscar. $6.6 billones. 6.600 millones de dólares. 6.600. En la mitad de los estados hay proyectos, son plantas solares, eólicas, también generación con gas que se están instalando ya. Y en total en el sector eléctrico, ¿cuánto se está invirtiendo? Es que precisamente en el futuro, ese segundo piso, ¿qué fuentes podemos ver además de la geotérmica? No sé si basuras, salmueras. ¿Qué es lo que se está visorando para el futuro? Como fuentes alternas. Un poquito de todo. Hay lugares donde, por ejemplo, ahora se está reconvirtiendo el bordo poniente. Ahí se está usando el gas que genera la basura para generar, exactamente, para generar electricidad. Hay lugares donde la geotermia tiene un potencial grande, como en Jalisco, Michoacán. Todo lo que era el eje volcánico, hay buenos recursos. Donde está Cerro Prieto. Digamos, son zonas que tienen este tipo de vapor en el subsuelo que permite generar. Y el potencial eólico y solar del país es espectacularmente grande. Por eso en las subastas están entrando de manera tan importante. De esos 6.600 millones, la mayor parte son para proyectos solares. Muchos, por ejemplo, en Sonora, donde la radiación es muy buena, pero también en Yucatán, en otros lugares del país. Y en eólica tenemos lugares como Oaxaca, que es donde creció inicialmente, Tehuantepec, que tiene unos vientos espectaculares, pero Coahuila, ahora platicaba con algunos Tamaulipas, Coahuila, y Tamaulipas son zonas que también tienen un viento de una calidad espectacular. En Baja California vimos el proyecto de Sempra que está exportando electricidad a California. Entonces, eso estaba ahí y ahora, gracias a que los precios de esas tecnologías han caído, lo estamos aprovechando y detenerlo ya es imposible, es como una marea que ya comenzó y que una vez que la gente ve que hay una oportunidad de negocio, va a seguir. Igual que tener los paneles en las casas, eso es algo que está pasando en todo el mundo y va a pasar aquí también. Pues usted lo ha oído, es una marea que comenzó, como dice César Hernández, es subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Y nosotros tenemos que estar ahí. Muchísimas gracias por estar en esta billetera. Un gusto tener. César, Muchas gracias. se nos prendió el foco. Nos vemos en la siguiente billetera.